Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Primer Plano y en esta ocasión, como ustedes suponen y suponen bien, vamos a tratar el tema de nuestros vecinos del norte. La elección que tuvo lugar en ese país es una de las elecciones más complicadas que uno puede pensar, entre otras cosas porque su sistema electoral no es precisamente el más moderno, sino que mantuvieron desde el origen una serie de arreglos y ambigüedades como el colegio electoral que ahora están mostrando una vez más que no son particularmente funcionales. Ese es un tema. El otro tema, igualmente importante, no, más importante todavía, es el hecho de la división que se dio. No es la primera vez que se divide un país electoralmente, pero sí llama la atención entre el presidente Trump que busca la reelección y el ex vicepresidente Biden, uno con 70 millones de votos, el otro con 75 millones de votos, es notable porque la diferencia política entre ambos, yo no veo mucho, no sé si mis compañeros, y ahorita podemos dedicarnos a eso, vean una diferencia en el programa político, en el proyecto político. Lo que yo veo es una diferencia de personalidades y de valores, valores en torno a la integración racial o no integración racial, a la policía, etcétera. Y con eso arrancamos esta parte del programa. Bueno, yo quisiera decir que efectivamente me parece el mayor problema o el asunto más grave es el de la división de los Estados Unidos. Leía yo una cosa en un artículo de New Yorker en el que la autora del artículo decía que no solo está dividido en dos mitades, sino que la polarización es de tal naturaleza que una mitad no es capaz de entender a la otra. Entonces, si el problema es de tender puentes hacia el futuro, es uno de los problemas mayores que va a tener los Estados Unidos en los próximos meses y años. La tarea que tienen Joe Biden y Kamala Harris es mayúsculo para poderlo lograr. Ha empezado bien Biden diciendo, pues como un campeón de la serenidad y de la prudencia, que dice, no es cuestión de partidos, hay que tener vivo a los Estados Unidos como un solo país, hay que unirnos, etcétera. Claro que es wishful thinking, porque lo que es cierto es lo que dice esta columnista del New Yorker, me parece a mí. La otra cosa es que yo quisiera referirme a este asunto que trataba Lorenzo en primer lugar, que es ya la obsolescencia del proceso electoral. Y esta obsolescencia nos ha llevado a que no haya una votación general que se contabiliza de la misma manera y que se vota de la misma manera, sino que cada estado de los 50 de la Unión Americana tiene su propia forma de procesar y de ir decidiendo. Y todavía no ha llegado el momento en que los estados nombren a sus electores. A pesar de que ya se sabe en dónde ganaron, solo hay dos estados en donde no se reparte, donde se reparten los votos electorales, ¿no? Los otros 48, el que gana la mayoría se lleva todo, toma todo, como dice en la pirinola esa de todos ponen, pero y ahorita estamos en un problema muy grave porque subsisten las impugnaciones jurisdiccionales que el presidente Trump todavía lo será por más de 2 meses. Hasta el 20 de enero va a tomar posesión el presidente que elijan los electores y todavía existe la posibilidad, aunque muy remota, según los propios asesores de Trump, es muy escasa la probabilidad de que pueda ganar Trump echando abajo esta enorme cantidad de votos. Fue electo por 74 millones de votos. Y tuvo, bueno, unas proporciones muy altas.
Y hay todavía la impugnación que se está haciendo a los medios de información que en algún momento callaron a Trump. Le pusieron un bozal de los que no quiere usar, pero apagaron las tres de las grandes cadenas, apagaron para que no siguiera argumentando. Entonces, esto, los seguidores de Trump y alguno que he leído hoy en México, en la jornada, John Ackerman dice que no es por defender a Trump, pero que hay una gran violación del derecho a la información de parte de estas tres cadenas. Yo creo que es un Bueno, dilema no muy interesante de considerar. Pero a ver, dice Lorenzo Meyer, ¿eso no es un proyecto diferente? Yo creo que sí, es un proyecto diferente en diversos ámbitos. Para empezar, el tratamiento de la pandemia. Segundo, el proyecto de recuperación económica, que son dos temas en los cuales México y Estados Unidos van juntos. El proyecto multilateral, el papel de Estados Unidos en el mundo, no solamente para las grandes discusiones, sino qué vamos a hacer con la OMS, qué va a hacer con la OMC, el retorno al Acuerdo de París. Y bueno, pues están una serie de medidas que en los próximos días tendría que tomar efectivamente Biden a partir de que tome posesión en enero, que tiene que ver con los DACA, que tiene que ver con ampliar los derechos de los que hoy están en los Estados Unidos, hablando de venezolanos y muchos otros más, a los cuales les ha prometido un estatuto diferente. También nos ha prometido que en 100 días habría una nueva legislación migratoria. Yo creo que sí estamos ante un cambio político de primer orden. Segundo, no agregaré absolutamente nada al tema del colegio electoral, es un vejestorio, pero creo que tal como están ahora las cosas, no va a haber demasiada presión para cambiarlo ahora, porque finalmente el voto popular y el colegio coincidieron. Lo que sí siento que hay 4 grandes temas que la democracia norteamericana le plantea al mundo. Uno, el tema de la crisis de los presidencialismos. Esta concentración de poder en una oficina está generando problemas ya no solo en Ecuador o en Brasil, en Argentina o en Ecuador o en Perú. Está generando problemas en los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando el presidente decide desafiar las instituciones? Y ahí entra lo que dice efectivamente Paoli. Si el presidente miente en cadena nacional diciendo que ha habido un fraude en su contra, que lleva un mes anunciándolo, por tanto, los jueces le dirán, oiga, ¿y el fraude cuándo operó? ¿Cuando usted lo imaginaba hace un mes o cuando operó con los votos que se emitieron en Pensilvania? O sea, ahí sí traemos un dilema, creo que de primer orden. Y anoto 2 más como para que discutamos el próximo año. El tema del dinero en las campañas sigue siendo un asunto fundamental y la forma en que discuten los norteamericanos. La polarización no es totalmente genuina, es en muchos sentidos artificial. Cuando en vez de discutir un argumento, tú le dices a otro que es un traidor a la patria y un imbécil, pues no hay posibilidad alguna de tener una discusión comedida y razonable. Lo que ha hecho Trump todo este tiempo, que es el padre de la polarización, es ir llamando efectivamente a todos sus críticos, gente que no tiene solvencia moral, y los ha ido arrinconando a una situación en la cual pues el diálogo con el gobierno era prácticamente imposible. En fin, la polarización también se da cuando desde las instituciones tú fomentas la mentira, la ausencia de, digamos, un sustento científico para las políticas públicas y confrontas de esta manera a una población que tiene pues divisiones raciales importantes y otros temas más. Tal vez el problema central que subyace a los comentarios que han hecho es la existencia de un odio y desconfianza irreconciliables que se han personificado en Donald Trump, porque él es el que le ha dado voz a sentimientos que ya estaban latentes, que ya existían al interior de la sociedad de Estados Unidos, y no en un porcentaje minoritario, sino en una cantidad casi cercana al 50%. Estamos hablando 74 millones a 71 de votos, por tanto, es muy parejas las posiciones. Y eso me lleva ya no a los retos inmediatos de las impugnaciones legales que está haciendo el todavía presidente de Estados Unidos, sino al futuro. Creo que el trumpismo o lo que representa va a continuar porque Donald Trump, por muchas razones que van desde el egoísmo de ganar dinero para preservar sus intereses, va a continuar presente en la política de Estados Unidos. Hay una opinión que me parece muy sólida argumentando que está preparando el terreno para anunciar
en poco tiempo su nominación como candidato para el 2024. Por razones muy prácticas, eso le permitiría reunir dinero para mantenerse a flote como empresario casi quebrado, porque está en empresas muy golpeadas por el coronavirus, pero también porque tiene una base en Twitter solamente de 88 millones de seguidores y porque ya se maneja con comentaristas tan informados como Maggie Haberman del New York Times, que está pensando en crear una cadena de televisión, Trump TV, que va a competirle a Fox News. Por tanto, el odio y la desconfianza ejemplificados o encarnados en Trump los seguiremos viendo en Estados Unidos y seguirá afectando la política de Estados Unidos hacia el mundo y sobre todo hacia México. Yo creo que esa es una posibilidad, Sergio. No estoy tan seguro de que así vaya a ser, porque después de todo algo cambia con el hecho de haber perdido de una manera que él no esperaba. No es una manera contundente, no ha perdido de manera así abrumadora, pero ya perdió y el paso del tiempo puede hacer que esa pérdida vaya minando sus bases. Pero es una posibilidad que el trumpismo, finalmente, ¿en qué descansa una parte? No todo el trumpismo. Descansa en que el pasado, en cierto sentido, en Estados Unidos, como diría Faulkner, no ha pasado, porque todavía se sigue sintiendo los rescoldos de la guerra civil, los rescoldos de la división racial, social, cultural en Estados Unidos, y esa es una gran incógnita. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece que el trumpismo o puede continuar o la propia derrota lo va a ir minando. No sé cómo se resuelva eso. Yo quisiera puntualizar algunas de las formas en que desde muy anticipadamente, como ya lo decían ustedes, empezó a impugnar el resultado de las elecciones, avisando que va a haber un fraude. El primero, que es muy notorio, es la desautorización del correo, el correo tradicional, que efectivamente tuvo problemas muy serios, por eso se prolongó, como lo veíamos desde la vez pasada, tanto la contabilidad. En términos de votos electorales todavía no ha terminado, porque ningún estado de la Unión Americana ha decidido quiénes van a ser sus representantes en el colegio electoral. Ninguno. Eso es algo que remarcaba en su artículo también Ackerman el día de hoy. La otra es que no debía contarse ningún voto después del día de la elección. Así siguieran llegando. Desde luego, el Poder Judicial lo echó para atrás y le dijo, no, todos los votos bien emitidos y en tiempo tienen que ser contados. Pero él estaba desautorizando esto. Y Trump le llama a eso votos ilegales. No les llama votos extemporáneos siquiera, no, les llama ilegales. La otra es que estaba diciendo que el Partido Republicano no acababa de definirse para apoyarlo, aunque la verdad, él se quejaba de eso, pero la verdad es que sí lo apoyó, claro, de maneras distintas, guardando silencio ante arbitrariedades, ante majaderías. A ver qué presenta Giuliani, pero parecen argumentos más bien como de leguleyo ante una cuestión política bastante definida. ¿Sobrevivirá el trumpismo? Nos preguntaba Lorenzo Meyer. Depende de lo que haga el Partido Republicano. Si se convierte, como le ha pasado a muchos partidos, en una cámara de eco de su líder, pues probablemente sigan con el discurso del fraude y que pues, de alguna manera se instaló un poder ilegítimo en los Estados Unidos. Veo difícil que caminen por esa vía, y por el otro, pues el demócrata tendrá que ir ganando debates. Es decir, ¿puede una América racialmente dividida mantenerse así? ¿Pueden los Estados Unidos cumplir con su función de líder hegemónico del planeta y al mismo tiempo garantizar sus intereses nacionales? Pues todo eso lo tendrá que ir acreditando Biden. Pero tenemos una breve pausa, no se vaya, regresamos en un instante con un segundo bloque. Vamos a platicar de Estados Unidos y México. Vamos a
tratar ahora el tema de las relaciones México-Estados Unidos ante este panorama tan difícil, tan intrincado, que han sido las elecciones de los estadounidenses recientemente concluidas. Bueno, todavía no plenamente concluidas, pero ya el proceso de votación y de contabilidad de los votos individuales ya se hizo. Pero yo pensaría por un asunto que parece trivial, pero que han estado destacando los periódicos, a lo mejor por eso es trivial, porque frecuentemente los medios informativos se van por la superficie, no entran al fondo de las cosas, de su análisis. Pero no ha habido de parte del presidente de México ni de ninguno de sus representantes o su vocero internacional, que es el secretario de Relaciones Exteriores, no solo un reconocimiento, como han hecho muchos mandatarios y políticos del mundo, tampoco ha habido una felicitación, ni siquiera un saludo. Y esto pues está aparcándose junto con otros que no lo han hecho, con lo que queda pues más o menos claro que están identificados en esa perspectiva. Es decir, ni el presidente ruso, ni el presidente brasileño, Bolsonaro y otros, que son claramente de derecha clara, han hecho esa felicitación. Pero bueno, creo que los problemas principales que vamos a tener en la relación son en el orden laboral. Yo quisiera destacar ese, porque Biden está comprometido con los sindicatos norteamericanos y no gratuitamente está comprometido. El Partido Demócrata siempre ha tenido un apoyo sustancial a las federaciones de sindicatos de los Estados Unidos. Pero en este caso, como un grupo de trabajadores blancos, conservadores, que se sienten desechados, que se sienten sobajados, no atendidos debidamente, fueron entendidos por Trump, al cual recibió su voto muy amplio en las elecciones de 2016. Ahora, una de las tareas que Biden se está poniendo políticamente es volver a capturar a esos trabajadores y atenderlos. Y de paso, pues presionar para que las autoridades mexicanas, dicen que también las de Canadá, pero ahí no hay que presionar mucho, tengan condiciones aceptables y dignas en sus salarios, en sus prestaciones, y eso va a ser un problemón muy grande. La otra es, y aquí aprovecho para hacer una pequeña puntualización a lo que decía Leonardo Curcio. Leonardo Curcio dijo que nos prometió Biden tener una legislación en los primeros 100 días. No, lo que él propuso fue enviar una iniciativa en los primeros días de 100 días de su gobierno. Eso mandar una iniciativa y teniendo al Senado en contra, que ya es mayoría claramente, aunque sea por un voto. Sí, sí. Que por cierto no está claro quién va a controlar el Senado. Entonces, ciertamente tiene razón. Prometió que lo mandaría, igual que lo prometió Obama. Obama la mandó y no pasó. Entonces, conformes, pero es una postura política diferente. Espero que estés de acuerdo conmigo en eso. En lo laboral estoy al 100% de acuerdo contigo. Creo que ahí habrá una, digamos, mayor fiscalización por parte de los Estados Unidos. Creo que también va a haber desacuerdos en materia energética. Estados Unidos acaba de salir, además estos días, del acuerdo de París, y yo supongo que todo esto lo va a reordenar efectivamente Biden. Creo que hay oportunidades de, digamos, amplia convergencia en el tratamiento de la epidemia, de la pandemia. O sea, México y Estados Unidos tienen todos los incentivos para cooperar independientemente de quién gobierna aquel país, y en el tema de la recuperación económica, Biden y López Obrador tienen todos los incentivos para cooperar. Donde yo veo frío es en la relación política. No digo que esto se vaya a salir de los cauces diplomáticos. Biden ha demostrado ser un hombre prudente y no rencoroso. Dijo que él tenía efectivamente el coraje de cruzar, ha sido legislador muchos años, la otra banda y pactar con los republicanos. No creo que se haga la sangre amarga, diciendo, este señor vino a ver a Trump en plena campaña electoral, a pesar de que, cito a Agustín Gutiérrez Canet, dijo, los demócratas no lo van a recibir bien. Julián Castro subió un tuit, igual que hace algunos meses cuando el presidente visitó la Casa Blanca. No es buena idea que venga, digo Julián Castro del caucus hispánico, no es buena idea que venga a Washington en tiempo electoral. El sábado le decía, oiga, falta usted el reconocimiento. O sea, sí se están fijando los demócratas en gestos políticos del López Obrador.
que a mi juicio, pero esto ya no es tema de la relación bilateral, se ha enredado en un montón de principios y posturas generales, desde el benemérito de las Américas hasta pues, ciertas cuestiones que tienen que ver con el 89 constitucional. Él reconoció y saludó a Evo Morales hace un año, cuando no solamente no estaba resuelto el contencioso, sino que la elección acabó anulándose, y ahora decir que por principios constitucionales no celebras a Biden, sí mete una sensación, digamos, donde aparecen los fantasmas del 2006 y otras cosas, creo que muy enredada, que no ayuda. Pero como digo, creo que van a ser 4 o 5 meses de congelador político y las relaciones seguirán. Aunque en el fondo me parece que el tema de las relaciones iba a entrar en una etapa complicada por una razón muy sencilla. Joe Biden y los demócratas van a reactivar la presencia estadounidense en los foros internacionales. Y me centro para ejemplificarlo, en el tema en donde hay una gran divergencia entre los dos países, el cambio climático. Los demócratas, el presidente electo Joe Biden anunció que el día 20 de enero, uno de sus primeros acuerdos, decisiones, será regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París. Y aun cuando tardará un mes en hacerse efectivo, a partir de ese momento, es una señal de que va en serio el compromiso estadounidense con el combate al cambio climático, y lo que supone un énfasis mucho mayor en energías limpias, en la inversión, una inversión gigantesca para proteger al medio ambiente, y ello supone que va a chocar, o México va a tener que adecuar su política ambiental a los nuevos vientos, o va a haber fricciones de diferente tipo, desde la protección de las empresas más ambientalistas que están en México, o bien todo lo que significa adecuar las cadenas de producción mexicanas para la exportación de bienes a Estados Unidos. Para mí, el potencial de desencuentros por razones ambientales va a ser una de las novedades de esta nueva administración, nuevo gobierno estadounidense, lo que va a ser una novedad. Y ignoro cómo lo vayamos a manejar, pero sí creo que por primera vez el medio ambiente va a ser motivo de un diferendo entre los dos países. Bueno, creo que no lo quiso decir así Leonardo, pero puso el término reconocimiento en vez de felicitación. México no reconoce a otros gobiernos, a ninguno. O mantiene o quita a sus enviados diplomáticos, pero la relación con Estados Unidos en este campo sí es interesante e importante, porque no todos los países tienen a Estados Unidos como vecino, y sí es cierto que Canadá es vecino, tiene una circunstancia muy distinta de la nuestra. En realidad fueron los canadienses y los ingleses los que invadieron a Estados Unidos a principios del siglo XIX. Nosotros tenemos otra, y el reconocimiento sí es un elemento bien interesante, porque lo tenemos desde el siglo XIX, el siglo XX ha sido un instrumento de presión norteamericano. En el caso de Juárez, recibió el apoyo norteamericano a pesar de que no contaba con el control del territorio, y los conservadores fueron los que sufrieron las consecuencias, porque sí interfirieron los norteamericanos una vez que reconocieron a Juárez cuando estaba asediado en Veracruz, y la Armada norteamericana impidió que Miramón tuviera su pequeña desembarco para enfrentar a Juárez, y eso le echó por tierra toda su estrategia. Luego a Díaz no lo reconocieron hasta que llevó contante y sonante el dinero que estaba acordado con Estados Unidos.
A Obregón no lo reconocieron hasta que firmó los acuerdos de Bucareli. Entonces son presiones, pero la idea de que hay que aceptar, no veo que el gobierno mexicano rechace a Biden, pero aquí hay un problema que en realidad, ¿cuándo se reconoce el triunfo de Biden? Lo hicieron las televisoras. Por eso decía yo que está muy atrasado ese sistema. La culpa no es de México. México no es el que les embrolla esto. Son ellos que no tienen una fórmula clara. La más cercana es cuando el derrotado reconoce, que es lo normal en Estados Unidos. Reconozco que perdí por las buenas o por las malas como Gore, pero ahora tenemos algo realmente rarísimo. El derrotado no reconoce su derrota. Entonces, si quieren ser muy exquisitos y decir que no se metan con nosotros como España se metió en el 2006, nosotros queremos que quede clarito que solo cuando la autoridad legal lo admite, nosotros podemos ya ver al nuevo el presidente electo y a su nuevo gobierno, pero no es nuestra responsabilidad, es suya, que no tienen un mecanismo para que se reconozca esto. Pero, a ver, ¿me permites, Paulina? Nada más decir, no, felicitar, no, reconocer, no. Simplemente contrasta que a Fernández sí lo hizo, que con Evo Morales también lo hizo, y en este caso vamos a una especie de elemento doctrinario. Al propio López Obrador lo felicitaron antes de que el Tribunal Electoral le diera efectivamente el certificado. Son usos y costumbres. Además, como decía, no creo que vaya a mayores. Simplemente Biden tomará nota diciendo, usted no se alegra de mi triunfo. Tomo nota. Como tomo nota de que vino a ver a Donald Trump, a pesar de todo lo que le dijeron. Tomo nota, usted y yo, mucha simpatía, no corren el arranque. No digo que esto vaya a tener mayores implicaciones. Es posible, pero Donald Trump fue el presidente y no podías dejar de irlo a ver. Es culpa de los norteamericanos tener ese presidente. Sí, déjenme decir que la frase que se usó es el presidente proyectadamente electo. Y eso es algo que Trump dijo, no, eso lo han hecho las difusoras, las televisoras. El proyecto solo puede ser del Consejo Electoral. No existe el Consejo tampoco en Estados Unidos. El Colegio Electoral. Y son los conteos de los estados. En base a eso se declaró efectivamente eso. Pero bueno, como no tienen INE y no tienen PREP y no tienen nada, estamos todos efectivamente sufriendo con eso. Hacemos otra breve pausa, regresamos en un instante. Bien, por si nos faltara alguna razón para la emoción política, se viene o ya está en curso un encontronazo entre 10 gobernadores contra la política, contra el presupuesto de egresos de la Federación que deberá aprobarse el próximo 15 de noviembre, es decir, esta semana. La razón tiene que ver con la intención de la Secretaría de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador de reducirle a estos estados 183,000 millones de pesos. Los 10 gobernadores que producen el 34% del Producto Interno Bruto argumentan que es injusto y tienen 3 propuestas. Una, que les mantengan los ingresos o el presupuesto, las transferencias, para ser más preciso, de este año, del 2020, que no haya una rebaja. Segundo, que se inicien las discusiones para una convención nacional hacendaria que revise el pacto fiscal que tiene 40 años y que argumentan debe ser motivo de revisión porque no permite la equidad, es decir, no hay proporción entre lo que estos estados entregan a la federación y lo que reciben. Y finalmente argumentan o piden que como una preparación para esa convención nacional hacendaria, los reciba el presidente y tengan un diálogo directo.
El presidente se ha negado a recibirlos, diciendo ya los atiende la Secretaría de Hacienda. Ustedes solo quieren hacer politiquería en la presidencia, lo cual lastimaría la investidura presidencial. Están, por tanto, dados los ingredientes para un choque posiblemente frontal que puede incidir en las elecciones, el resultado de las elecciones del 2021. Ese es el tema de la semana en México, me parece. Pues yo siento que hay tres nudos ahí muy complicados, ¿no? Uno, el orgullo político, es decir, que el presidente diga que no recibe a los gobernadores. Primero les negó en redondo que lo recibía. Después, cuando empezaron con sus consultas, que es el segundo nudo al que quiero entrar, dijo, bueno, sí lo recibo, pero que me respeten y si no traen politiquería. Ahí traemos un juego de vanidades que no creo que nos lleve a nada positivo. Ahí traemos la necesidad de desenredar eso. Lo segundo es el tema de la Convención Nacional Hacendaria. Pues está muy bien. A principios de siglo tuvimos una y un ánimo pues, de discusión de qué va a cobrar cada quien. A la hora de cobrar todo el mundo se desentiende porque todo el mundo quiere anunciar que gasta, pero no que incrementa impuestos o que hay otro tipo, un incremento de las tarifas de los servicios gubernamentales. Lo que creo que es interesante en este caso es que el ambiente para discutir eso es el peor que puede uno imaginar. Primero, porque hay poco dinero y hasta las mejores familias se pelean por el dinero y en estos casos, pues yo creo que el gobierno federal tiene razón. Los fondos participables hay menos porque pues, estamos recaudando menos. Eso es consecuencia de la situación económica que vive el país por la pandemia y por todas las razones que ustedes quieran argumentar. Hay menos dinero, por tanto se participa menos a los estados. ¿Se pueden enojar ellos? Pueden enojarse 20,000 veces, hay menos dinero. El tema es en qué condiciones discutes efectivamente los repartos de los dineros. Yo creo que en estos espacios, estos tiempos, en este contexto donde el populismo hipersimplificador ha ganado, por ejemplo, las elecciones en Nuevo León, el Bronco lleva pues casi 6 años gobernando, imaginar que va a ser una consulta para preguntarle a los regios, ¿y ustedes creen que debe el dinero quedarse aquí o debe ir a Chiapas o irse a gastar en la capital? Pues es introducir un elemento de división suplementaria a un país que ya tiene muchos problemas. Yo creo que las consultas deberían usarse para resolver graves dilemas y no para estar haciendo politiquería con estos temas de los dineros en los que es muy fácil ganar el aplauso inmediato de tu audiencia, pero podrían romper el pacto federal. Por tanto, creo que es muy mala idea meter una convención en estos tiempos. Hay un tema de los que presenta Sergio que sí es importante, es de mucho fondo. Que el argumento sea: nosotros producimos tanto del Producto Interno Bruto, damos tanto de lo que es el total de la recaudación fiscal y recibimos menos. Pues de eso se trata. Si el país está dividido en regiones relativamente prósperas en el norte y obviamente muy pobres en algunas partes del centro y del sur de México, la idea de una nación es tener la capacidad de los que son más afortunados, o ellos pueden decir es que trabajamos muchísimo y los otros son unos flojos, lo cual yo pongo en duda. Se trabaja de maneras distintas, pero el tema de la solidaridad nacional requiere, por fuerza, que los sectores más ricos de la sociedad paguen más para que el gobierno, en términos generales, pueda llevar a cabo programas sociales que le dan dinero a los que menos tienen o beneficios a los que menos tienen, igual en los estados. Entonces, ese tema creo que es un tema de mucho fondo. Se puede usar muy fácil, decir, damos tanto y recibimos menos. Pues obvio, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Hay una razón hasta ética allí. Y si cada estado recibe exactamente lo que envía, pues entonces mejor que cada quien se vaya por su lado. Pero yo quisiera plantear dos cosas respecto de esta conflictiva federalista, podríamos llamarla.
Una es que durante un tiempo muy largo, de varias décadas, la federación, el poder central, que está representado por el presidente de la República, fue ganando terrenos en el cobro de impuestos. Se le fueron asignando ciertas materias que estaban reservadas a los estados y se fue haciendo una centralización. Ese es un tema. Habría que recordar que esta decena de gobernadores que está confrontándose con el presidente es muy plural. Tenemos gobernadores del PRI, del PAN, del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y un independiente. 5 distintos enfoques desde una perspectiva partidaria que por lo visto aquí se está borrando bastante. La otra cuestión que yo quisiera decir es que el federalismo tiene varias funciones o previene varias funciones. Una de ellas es que hay impuestos que cobra la federación que pueden ser muy importantes, y lo es no solo en nuestro país, sino en Estados Unidos o en otros países que tienen el sistema federal, que son muy pocos en el mundo. Hay solo 25, porque es un problema muy complicado el tener un sistema federal y atenderlo bien. Pero una de las funciones positivas que tiene el federalismo es el aplicar el principio de subsidiariedad. Es cierto lo que dice Lorenzo de que hay estados mucho más prósperos y otros muy amolados, ¿no? Y entonces la federación tiene el papel de equilibrar, de entregar recursos de los que tienen muy pocos elementos y tomarlos pues de donde vienen, que es del mayor número de estados con ingresos fuertes o importantes. Entonces, aquí estamos ante un problema que es verdaderamente nacional y va a tomar mucha leña el dulce de poder decidir en una convención nacional hacendaria y menos antes de las elecciones del 21, poder tener alguna conclusión para sanear este asunto. Esto se va a prolongar y a mí me parece pues que va a llegar a incidir en las elecciones del año entrante. De hecho, sí está politizado. Todo lo que hagan los gobernadores o el presidente o el Senado son políticos. Todos son políticos. No se puede decir, esto no me lo trates. Y menos decir politiquerías, porque pues ese ya es un desprecio de lo político. Es un rebajamiento, ¿no? Coincido plenamente contigo, Francisco José. Este asunto ya se metió en las elecciones. Aun cuando coincida contigo que no se va a decidir la Convención Nacional Hacendaria durante el próximo año, ya está metido por una razón muy sencilla. La semana pasada fueron 3 de los 10 gobernadores a reunirse con los diputados para cubrir las apariencias, porque ya sabemos que Morena va a votar el proyecto que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que les manden van a votar, pero fueron y les plantearon, les dijeron, a ver, ¿por qué no le rebaja el presidente a sus 3 proyectos prioritarios, Tren Maya, Dos Bocas, aeropuerto, una cantidad, sí, que les dejen, pero que le rebajen aquí, que le rebaje el dinero que se envía al gasto social, a la dispersión? Difícilmente lo van a hacer por una razón de electoral, compromiso del presidente con sus proyectos y porque quieren dispersar, es el verbo que se utiliza, los recursos a los sectores más desprotegidos, que es equitativamente correcto, es una subsidiariedad correcta, pero electoralmente también beneficia al partido que entrega los recursos, es decir, a Morena, es decir, al presidente López Obrador. Y al mismo tiempo, a los gobernadores, los 10 gobernadores se quedan con la recomendación que les hizo el presidente de decir, hagan una consulta. Seguramente la van a hacer porque les conviene, porque van a poder argumentar, a Jalisco le van a rebajar 9,000 millones de pesos. En consecuencia va a decir, pues miren, no podemos hacer esto y esto porque la federación nos lo quitó.
Estoy Claro. caricaturizando, realmente. Y así ignoro va a ser, por cómo eso vaya digo, una- meter este tema cuando hay poco dinero, ya pleito seguro. Y además lo metes el populismo de se va el dinero a Chiapas y todo lo demás, pues tienes todos los elementos para que acabe mal, a mi juicio, aunque tengan razón en que tiene que haber una cohesión nacional con los impuestos. Pero en fin, tenemos una breve pausa, regresamos. Bueno, y esta semana empieza por la discusión más seria de política de todas las semanas del año. El tema del presupuesto, mañana se espera que la comisión que lleva estos temas apruebe el dictamen y pase efectivamente al Pleno y se apruebe finalmente el presupuesto. No es un asunto sencillo ni para la mayoría, que por cierto está estrenando coordinador y va a aprobar pues sus mejores artes para que todos los diputados de esa compleja galaxia que es efectivamente la mayoría en San Lázaro se mantengan firmes. Ya el PT ha estado mandando mensajes de decir, oiga, la izquierda es muy poderosa, pues se mantiene firme. Históricamente el PT ha tenido, y lo vimos con motivo de la discusión de los fideicomisos, visiones discrepantes de lo que el presidente plantea, porque pues, ellos, por supuesto, tienen sus clientelas. Recordamos que el año pasado el jefe del Estado instruyó a Mario Delgado que no se le moviera una sola coma, a pesar de que hubo presiones de sectores educativos, de la propia mayoría, estoy hablando, que pedían una ampliación efectivamente de sus presupuestos. Ahora no hay mucho dinero, como platicamos en el siguiente bloque, pues no hay mucho margen para decir reparta por aquí, reparta por allá, porque las tesis fundamentales del presidente se han visto efectivamente pues confrontadas a la realidad que la propia pandemia le ha planteado a este gobierno y a prácticamente todos los del mundo, con un decrecimiento de casi 10% de la economía, pues tú recaudas menos, el consumo se ha caído 12% y en consecuencia pues tienes menos IVA, tienes menos ISR y por tanto menos que repartir. El asunto es que las dos grandes tesis presidenciales que eran combatir la corrupción y mantener una disciplina férrea en materia de austeridad republicana iban a generar los recursos necesarios para enfrentar todos los desafíos, pues como digo, la pandemia ha puesto en tela de juicio esto, no es un asunto sencillo de gestionar, subrayo para México ni para otro país, y ha tenido que irse sobre los fideicomisos e incluso sobre los aguinaldos de los funcionarios. Cierto es que el presidente ha dicho que es voluntario, pero como han dicho muchos críticos, oiga, si es voluntario no tiene por qué emitir un decreto para efectivamente decirle a un subdirector que puede ganar 20 y tantos mil pesos que parte de su aguinaldo se va a sanear unas finanzas públicas. Mucha gente se pregunta si no comer pavo en Navidad resuelve el tema de las finanzas públicas, pero es el gran asunto y no solamente de este año, sino determinar si ciertamente el erario público mexicano tiene suficiente con los ingresos que tiene, que claramente sabemos que no, el tema es cómo lo vas a enfrentar, o para el año próximo habrá que revisar inevitablemente una reforma fiscal. Viene pues el gran tema del año. El gran tema es la reforma fiscal. Es un tabú para el presidente. Ya lo ha dicho muchas veces, 1000 veces, que no va a aumentar los impuestos, pero ahí se metió en un callejón sin una salida fácil, porque como dices, ya cayeron los impuestos por la pandemia. El Estado mexicano históricamente ha cobrado pocos impuestos. No es uno de los que más obliga a sus ciudadanos a pagar impuestos. A una parte sí, pero a otra parte no. Ahora, ¿de dónde lo sacaría? Una de dos, o de los sectores más enriquecidos y poderosos, o del sector informal. El sector informal es enorme. ¿Puede el gobierno llevar a cabo una reforma que implique absorber ingresos del sector informal vía impuestos? Lo veo muy difícil, pero bueno, sería una salida. Bueno, yo quisiera recordar que aunque la Cámara de Diputados también recibe influencias, como ya lo decía, creo que Leonardo, de sus clientelas, de cada diputación que tiene sus clientelas, pero es en la Cámara de Diputados en exclusiva
la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Es el que se llama PEF, por sus siglas. Esto contrasta mucho, por ejemplo, con los Estados Unidos, de que hemos tomado muchas de sus instituciones y las hemos llevado a nuestra Constitución desde 1824. Pero después habría que decir que esto que se ha venido haciendo en Estados Unidos desde el principio hasta el día de hoy, desde hace 2 siglos y medio, es que tanto la Cámara de Diputados, los representantes se llaman allí, como la de Senado, tienen injerencia en el presupuesto, en decidir el presupuesto. Y no hay un presupuesto de egresos, hay un presupuesto de ingresos y egresos, como debe ser la técnica. Pero ¿por qué pasó que en México, aunque sea un poco histórico lo que voy a recordar, es que hubo un momento en que había un Senado que fue desechado por ser una cámara de los aristócratas, etcétera, pero después se restableció. Y mientras esto ocurrió, en la Constitución de 1857, nada más salió con una cámara que tuvo todas las facultades. Y cuando ya se repuso el Senado, no le devolvió la de participar en el presupuesto, como estaba en la de 24, de 1824. Bien, la otra cuestión que yo quisiera decir es que la 4T puede hacer un bloque o una coalición parlamentaria, pero ya hay la advertencia del PT después del conflicto que hubo porque quería la presidencia de la Cámara o la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, Fernández Noroña, que dijo, nosotros vamos a seguir en la 4T, no nos vamos, pero no vamos a ir en el Congreso, no vamos a estar con la 4T. Y entonces es de esperarse que ellos pues no solo le quiten comas, sino que sigan pidiendo que se agreguen fondos para sus clientelas. Esto es algo que hace un tanto difícil, a pesar de que la 4T, si la consideramos como una coalición completa de varios partidos, ¿verdad? Del PES, del Verde y incluyendo a los maestros de las redes sociales progresistas, pero no va a tener el PT, que es el que más votos tiene. Bueno, eso es todo lo que yo... Pues en el trasfondo está una pregunta mayor. Es indudable la popularidad que tiene el presidente. Vamos a suponer que se mantiene. ¿Hasta qué punto impactará en esa popularidad la situación económica y los recortes que se están haciendo al presupuesto en un buen número de aspectos? En el bloque anterior hablábamos de la rebelión de 10 gobernadores, que tal vez pueda ampliarse, tal vez no, tal vez se reduzcan, no lo sabemos, pero también están los recortes que se están haciendo a la burocracia, a las burocracias. Los fideicomisos fue una señal para un buen número de sectores de que pues no hay misericordia. Y en ese sentido, y finalmente está la calidad de los gobiernos locales, que es un aspecto que también deberemos incorporar, espero en otra ocasión, porque en ese terreno tal vez tengamos una sorpresa, porque por más que el presidente López Obrador haga muchos esfuerzos por estar presente en la boleta del 21, no estará en esa boleta. Serán gobiernos locales fundamentalmente los que sean elegidos. Pero yo no siento que la popularidad esté tanto en riesgo ahora como el mensaje de qué se lleva quién y cuánto y qué efecto tiene. Por supuesto, hay que recordar que el PEF mexicano impacta así como el 30% del PIB. Por tanto, los mensajes que mandas son muy interesantes. Decías tú, Sergio, hay que ver cómo les va a los del PRI. Parte de no aumentar o alimentar la rebelión de los gobernadores va a ser darles un tratamiento diferente a los gobernadores priistas en sus entidades federativas. Eso lo tiene que cuidar el presidente. Ya decía Paolo, y también los distintos grupos, algunos de ellos dirán, muy bien, presidente, no nos va a ir bien en los presupuestos, pero espero que nos vaya bien en las candidaturas del año próximo, ¿no? Luego el PT dice, me sacrifico en presupuestos, pero me ayudas para que una mujer sea la candidata en Sonora. No sé, estoy haciendo hipótesis de una negociación política que ahora mismo se está dando, por eso decía que esta es la semana más importante del año. Lo que yo creo es que el mensaje que está mandando la 4T es que está en un callejón sin salida, porque la economía está
está 10% abajo, 9,5% abajo del año anterior, de la propia, digamos, comparación del desempeño de este gobierno. Y si no le metes dinero para que la economía se mueva, empezando por el sueldo de los funcionarios, pues tampoco estás mandando un mensaje de reactivación económica, que es lo que en estos momentos es más importante. Por tanto, sí habrá que estar muy pendientes esta semana con ese tema. Bueno, pues algún apunte más, nos quedan 30 segundos. Bueno, pues entonces con esto queda, ciertamente, el día de mañana las comisiones lo tendrán que votar, veremos cuáles son las sensibilidades. Para mí es particularmente importante ver cómo se va a desempeñar la nueva coordinación de la mayoría, el diputado Mier. Teníamos ya pues documentado qué había hecho Mario Delgado, vamos a ver cómo gestiona toda la coalición y pues qué impactos hay en los diferentes ámbitos. Lo que es bastante claro es que cada vez hay menos dinero que repartir y por tanto cada vez más inconformidades. Las necesidades crecen, pero con esto nos vamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana próxima en un programa más de Primer Plano.